La colosal Ciudad de México, una ciudad que esconde algo. Dentro de sus mercados, entre sus calles llenas de comercio, alrededor de sus múltiples catedrales, frente al Palacio de Gobierno, en cualquier departamento o casa de la ciudad, una enorme amenaza se esconde. La Gran Babilonia se encuentra aquí. Durante generaciones, al leer el 18º capítulo del libro de Apocalipsis, la gente de todo el mundo ha especulado sobre qué exactamente nos quiere decir la profecía de la caída de la Gran Babilonia. ¿Es una institución religiosa? ¿Fue sobre un reino del que solo quedan leyendas? Para descubrir la identidad de esta Babilonia se necesita más que mera especulación. Lo que pienso es que la escritura, cuando tú la lees, tiene un orden, y cuando tú dejas ese orden de fuera, no sabes por dónde comenzar, por lo tanto, no llegas a ningún lado, al menos a algún lado que Dios quiere que llegues. Queremos iniciar por dónde fue y quién y cuándo se refiere la caída de la Gran Babilonia, o por ejemplo, quién fue Melquisedec, ¿no? Pero definitivamente iniciar en Jesús, en lo que Él dijo, el ejemplo que Él puso a sus seguidores, en que si queremos ser cristianos debemos actuar como Él, como dijo Juan, cualquiera que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces cuando leamos después de eso Apocalipsis tendrá todo el sentido, podemos saber a qué se refiere, podemos saber hacia dónde nos apunta o hacia dónde nos conduce de vuelta, porque todo se envuelve acerca de Jesús. El Antiguo Testamento hablaba sobre Jesús y el Nuevo Testamento, además de las profecías, apuntan a vivir como Jesús, a hacer lo que Él enseñó. Por lo tanto, si queremos entender quién es la Gran Babilonia y cuándo o a qué se refiere esta caída de la que habla Apocalipsis 18, pienso que debemos iniciar en lo que Jesús enseñó. Ahí es donde inicia y acaba todo. Para descubrir el verdadero rostro de Babilonia, nos sumergimos en las Escrituras. Más puntualmente en los 4 evangelios, donde se sabe que ahí están las respuestas a muchos cuestionamientos sobre la vida, y donde, según los discípulos de Cristo, se debe partir para comprender todos los enigmas del mensaje de Dios para la humanidad. El mensaje que Jesús trajo, lejos de ser liviano, fue contundente y sin duda alguna, directo en contra de la esclavitud material, emocional y sobre todo religiosa. Los principales enemigos de Jesús fueron los fariseos, los saduceos, los escribas y sacerdotes, hombres piadosos que amaban hablar sobre temas relacionados al reino de Dios y, sumado a ello, los líderes políticos. Pero, ¿qué exactamente dijo Jesús que les molestó tanto a las entonces autoridades judías? El mensaje de Jesús es simplemente asombroso porque contradice todo lo que el sistema nos ha impuesto como correcto. Por ejemplo, Jesús dice que el poder viene a través de la sencillez, a través del rendirse, pero por amor, no por fuerza. Entonces imagínate en un mundo en el que te dice que tú puedes hacerlo todo, que tú eres lo más importante. Jesús viene a decirte, lo más importante es servir a los demás. Otro aspecto que Jesús tenía era que Él sabía cuál era el propósito de Dios para la humanidad. Entonces cuando Él vino, Él habló contundentemente y valientemente acerca de lo que Dios esperaba de nosotros como personas. Es decir, si nosotros aspirábamos a entrar a su reino, hay un camino que tomar, dice Jesús. Hay un camino que debemos tener en cuenta para poder llegar a Él. Un solo camino, dijo Jesús, una sola manera de vivir. Entonces cuando tú tomas en cuenta esto, te das cuenta de que todo lo demás es distracción. Es una salida que te lleva lejos de Dios o a ningún lado. Por eso Jesús era tan contundente, tan valiente, se aventaba a las multitudes y enfrente de los fariseos, enfrente de los políticos, Él decía: esto está mal, el sistema económico tal cual está mal, la manera en que nos tratábamos está mal, la hipocresía religiosa es algo que debemos evitar. Jesús, al ser Cristo, era verdaderamente el mayor ejemplo del cristiano y hoy debería serlo, pero desafortunadamente no lo está haciendo y deberíamos preguntarnos por qué. Pareciera que Jesús no solo vino a morir en una cruz, como tan popularmente se dice, sino también vino a advertirnos sobre un enorme riesgo que atravesamos en este planeta. Sin embargo, ahora como entonces, se le toma muy poca importancia a eso. Y a pesar de que tenemos un escrito, a pesar de que tenemos el legado de Cristo, como cristianos no lo conocemos. ¿Cuántas personas han oído predicar abiertamente a los líderes religiosos hoy en día entre las multitudes lo que dice Lucas 14:33? Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, no puede ser cristiano. Cualquiera de nosotros que no renuncia a todo lo que tenemos, no podemos ser cristianos. No teman, manada pequeña, comienza diciendo, porque a su Padre le ha placido darles el reino. Vendan lo que tienen, dice, háganse bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla
mi orín corrompe. Se lo dijo también a los fariseos: si quieren ser limpios verdaderamente, vendan lo que tienen y den limosna de ello. También a un joven rico que había dicho que él había cumplido con la ley. Y Jesús le dijo: una cosa te falta, vende lo que tienes y entonces ve y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos, y entonces ven y sígueme. Todos estos aspectos y estos diferentes panoramas nos llevan a un solo camino, que es el camino de la renuncia. El camino de la renuncia por amor a los demás. Pablo decía en 1 Corintios 13: si yo vendo todo lo que tengo, lo doy a los pobres y aún diese mi cuerpo a quemar, pero no lo hago por amor, de nada me sirve. Porque tenemos que estar en el camino de la renuncia por amor a los demás, si no, no nos sirve. Y tampoco podemos llegar a Dios a través de otro camino. Es el único camino que necesitamos si queremos llegar a Dios, el camino de la renuncia por amor a los demás. En las Escrituras se muestra a un Jesús entregado de lleno a hablar sobre ser libres mediante poner en práctica el estilo de vida que Él enseñaba. Un estilo de vida que atentaba contra los bolsillos de quienes tenían control y poder sobre la población, ya sea por medio de la manipulación, la superstición o la fuerza. Y dijo que quien siguiera sus pasos sufriría de igual manera en este lugar como si fuesen extranjeros. Definitivamente es una locura para el mundo que tú como cristiano vengas y desprecies lo que por generaciones nos han dicho que es valioso. Pablo decía que somos una locura para el mundo y tropiezo para la religión. El sabio del mundo menosprecia la sabiduría de Dios, la sabiduría del mensaje de Cristo, porque su mirada está puesta en las cosas de los hombres. Como dice Colosenses 3, pongamos la mirada en las cosas de arriba. ¿Y por qué deberíamos estar haciendo esto? Porque únicamente ahí es donde encuentra reposo el cristiano, porque ahí únicamente es donde se regocija su corazón, porque su nación está en los cielos. Entonces, cuando uno lee el mensaje de Cristo y entiende que las cosas materiales no son importantes, que por el contrario se pudren, se oxidan, o peor aún, te son robadas y hurtadas, y todo lo que has juntado a través de tu vida, a través de tu esfuerzo, a lo largo de tu existencia, todo en realidad se va a quedar aquí y no te vas a poder llevar nada, y entonces comienzas a vivir con una actitud de sencillez, de contentamiento cualquiera que sea la situación, entonces el mundo comienza a verte como un loco. Me he dado cuenta que despreciar a Babilonia te hace lucir como un loco a los demás. Sin embargo, es lo más sensato que podemos hacer ante la voz de Dios. El enigma de la identidad de la Gran Babilonia que camina a lo largo del libro profético de Apocalipsis solo cobra sentido si se parte desde lo que sucedió con Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. En palabras de los seguidores de Cristo, escuchar a Jesús te direcciona rotundamente a ver que Babilonia fue, es y será hasta que Jesús venga por segunda vez. Las Escrituras cuentan sobre el fin de la primera Babilonia. Insinúan que la huella y la manera babilónica de gobernar quedó muy dentro del corazón del hombre por milenios. Y finalmente profetiza que cuando se levante la segunda Babilonia será muy grande, pero así también muy estruendosa su caída. Todo parece apuntar a que la verdadera identidad de la Gran Babilonia de Apocalipsis 18 está ahora mismo representada físicamente, pero también espiritualmente. Y el fin de todo traerá el juicio final para ella también. Well, the smoke is now clearing from the Black Friday fireworks, which started earlier than ever on Thanksgiving night. Millions of Americans hit the malls in a mad dash to get their hands on. Ahora el frenesí de las primeras compras navideñas comienza después de la cena de Acción de Gracias. Millones de personas acuden a las tiendas para aprovechar las ofertas y en muchos casos hasta pelean y se empujan por llevarse artículos a los mejores precios. Pero como nos dice Arlena Amaro, este año las ventas comenzaron más temprano que nunca. Pareciera que Babilonia es el sistema en el que ahora seguimos viviendo. Un sistema amante del dinero, ocioso, idólatra y apático para con el que necesita. Todo lo que se esconde detrás de la Ciudad de México, pero también detrás de toda otra ciudad que ame el dinero y las apariencias, todo apunta a que hoy vives y vivimos en una Babilonia que nunca murió. Lo que podemos ver en una nación como es Estados Unidos es que ha sido gobernada por la ambición y la avaricia. Definitivamente Estados Unidos lo que ha hecho es tratar de vender una idea de justicia, tratar de vender la idea de que ellos son buenos y de que la vida que tienen en realidad es la vida que todo el mundo sueña tener. El mayor promotor del capitalismo, del consumismo en el siglo XX fue Estados Unidos.
Estados Unidos se encargó de venderle al mundo entero la idea de que si consumía mucho y entre más consumiera, más feliz iba a ser. Hacían comerciales, propagandas acerca del tema, vendían la idea por montones y lo único que generaron fue que todo el mundo cayera en ese sueño, porque al fin y al cabo no es una realidad, es un sueño. Estados Unidos representa la ambición y avaricia de Babilonia y representa el corazón de la mayoría de la gente del mundo, amante del dinero. El problema de Estados Unidos, el problema de amar al dinero, es el mismo problema en todas las naciones. La cuestión es que Estados Unidos se ha vuelto el mayor promotor, se ha vuelto el corazón de Babilonia. Y ahí pienso que es donde debemos preguntarnos si no es cierto que la raíz de todos los problemas es el amor al dinero. La esencia que corrompió a Sodoma y Gomorra, la razón por la que los fariseos se burlaban de Jesús cuando él hablaba de ser sencillos, el sueño de la estatua del rey Nabucodonosor y la obstinación de la iglesia de la Odisea descrita en Apocalipsis 3, son solo la muestra de la supervivencia de una feroz Babilonia que será destruida únicamente hasta el establecimiento del gobierno de Cristo. El capítulo 18 de Apocalipsis, el séptimo capítulo del libro de Daniel y los capítulos 50 a 51 de Jeremías pueden darnos un panorama más completo sobre un acontecimiento histórico y asombroso, pero terrible para el mundo entero. Un momento en el que Dios mismo juzga a esa Babilonia que se ha mantenido viva hasta nuestros días. El sistema perverso babilónico, contrario a la voluntad de Dios, del cual Dios llamó y llama ahora a su pueblo a salir de ahí y al mismo tiempo una nación física, una segunda Babilonia establecida en el mundo actual, los Estados Unidos. ¿Cuánto de eso sucederá pronto? ¿Nuestra generación verá la destrucción de una superpotencia como la que es Estados Unidos? Lo cierto es que estudiando, poniendo atención al entorno y esperando con paciencia, se confirmará lo que está profetizado para el mundo entero. Y entre más se acerque el momento, más sentido cobrará aquel sencillo mensaje que Jesús enseñaba tan valientemente entre las multitudes. Todo un acontecimiento espiritual final y un gran movimiento de fe que va a dividir al mundo en los últimos tiempos entre la fe y el temor, y que está fuertemente ligado, según las Escrituras, con el éxodo de los israelitas en Egipto.